¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Marce, la gran, más que duda, digamos, es una búsqueda de conocimiento para poder entender algunas cosas, aunque muchas son inentendibles y siempre dolorosas. Bueno, ¿qué antecedentes, y cuando hablo de antecedentes, puede incluir esto, me imagino, odios, ideologías, creencias religiosas, qué intereses y proyectos hay detrás de este enfrentamiento renovado entre Israel e Irán? Bueno, creo que en alguna ocasión hemos hablado también en este espacio, Javier, Ujú. que la hipótesis de conflicto principal para Israel desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, era precisamente la de Irán. Y desde que en 1979 triunfó la llamada Revolución Islámica, liderada por el entonces Ayatollah Ruhollah Khomeini, que destronó del poder al Shah Mohammad Reza Pahlavi, que era el Shah de Persia en su momento, una figura también controvertida, que no tenía mucho de democrático, hay que decirlo, en el sentido del comportamiento para con sus opositores, y que era muy funcional y fungía como una pieza estratégicamente ubicada en este tablero complejo de Medio Oriente en favor de los intereses de potencias como el Reino Unido y el propio Estados Unidos, ¿no? Con Ujú. el triunfo de la Revolución Islámica, estamos hablando ya, pareciera una cuestión casi prehistórica, en el sentido de cómo se van desenvolviendo los acontecimientos y cómo va evolucionando esta crisis, ¿no? Pero hay que buscar un poco ahí Claro. esa raíz de ese enfrentamiento potencial, y sobre todo después de que Irán, bueno, se lanzara un programa nuclear que desde un comienzo Israel denunció como una potencial amenaza para su propia supervivencia como Estado, como nación, pero que insistía desde siempre también Irán en que buscaba fines pacíficos. Bueno, hubo diferentes etapas en el tratamiento de este proyecto nuclear iraní. Recordemos la alternativa del Plan 5+1 que habían firmado las 5 potencias mundiales emergentes de la Segunda Guerra, y que tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esto es Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, más Alemania, por eso lo de 5+1, que permitían que la Organización Internacional de Energía Atómica supervisara o monitoreara los avances que Irán iba produciendo en materia nuclear, sobre todo con respecto al uranio enriquecido, pero que Israel siempre desaprobó y de lo cual siempre estuvo en contra. En el momento en que gobernaba Estados Unidos Barack Obama, se avanzó en este proyecto y hubo resultados de inspecciones regulares y más o menos periódicas, pero ya cuando había asumido su primer mandato Donald Trump, desechó este acuerdo y mantuvo otra posición mucho más cercana a la de Israel y a la que hoy sostiene su primer ministro, también controvertida figura, Benjamin Netanyahu, que bueno, el jueves pasado lanzó lo que él denominó, su gobierno denominó como ataques preventivos contra la infraestructura nuclear y contra la cúpula de la llamada Guardia Revolucionaria, figuras prominentes del régimen iraní que fueron abatidas en ataques, y acá empiezan los eufemismos, ¿no? Hablamos de ataques preventivos, de ataques quirúrgicos o bombardeos quirúrgicos o de precisión, pero es muy difícil hablar o sostener esas tesis cuando hay un edificio en el que habitan también decenas de civiles. O sea, lo quirúrgico no parece muy atinado de ser utilizado en estas circunstancias, como lo de preventivo también es un arma que, lo hemos dicho también en diferentes análisis que hemos hecho contigo, Javier, con ustedes ahí en Radio María, con respecto a formas de iniciar guerras o conflictos y poniendo ese mote de preventivo, es como tratar de deslindar responsabilidades y sostener. Lo hago en defensa propia, bueno, lo ha hecho Estados Unidos en el trío de las Azores o la coalición con Gran Bretaña y España en su momento en la guerra de Irak en el año 2003, lo hizo ahora Rusia, ahora digo hace 3 años en el inicio de las hostilidades con respecto a Ucrania, y así podríamos elaborar una larga lista de países que, bueno, justifican su accionar en una supuesta acción preventiva, pero que si vamos sumando ese tipo de justificaciones, se hace una espiral de nunca acabar que termina o produce como consecuencias inmediatas lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que
es mutuamente se acusan de responsabilidades y cruzan amenazas cada vez más altas en cuanto a la posibilidad de daño y destrucción, y sobre todo con participación en un tablero muy complejo ya de por sí, pero que además es sumamente estratégico y en el cual hay potencias involucradas, y entre ellas el propio Estados Unidos. Vos citabas frases de Donald Trump, el presidente estadounidense republicano, hablando de invasión preventiva, ya poniendo como una escala un poco más. Y ya un par de días atrás, Benjamin Netanyahu hablaba ya directamente de promover un cambio de régimen en Irán, lo cual hace que va mucho más allá la ofensiva, en el sentido de desarticular la amenaza potencial de un ataque nuclear, o lo que dijo en su momento de que Irán estaba muy cerca de haber logrado o de lograr la consecución de varias bombas atómicas que podrían ser utilizadas en su contra, ¿no? Marcelo, buen día. Cecilia te saluda, y justamente eso que mencionabas al final sobre la creencia por parte de Israel que Irán estaba avanzando mucho con la realización de una bomba atómica que, según, a ver, yo escuché, ¿no? No es que sé demasiado, y por ahí va la reflexión. Escuché que Israel preventivamente quería eliminar esa bomba atómica que estaría realizando Irán, y que en realidad iba contra Occidente, no solo contra Israel, sino contra todo Occidente, porque este régimen iraní en realidad odia a Occidente. Es lo que escuché por parte de gente de Israel, ¿no? Que por eso era el ataque, que era necesario, decían. Bueno, ¿cuál es el papel que juegan las potencias mundiales en esta guerra? ¿Cuál crees que es la actitud que tomaría, no sé, por ejemplo, Estados Unidos justamente, o por ejemplo Europa, y ya yendo más a otras potencias, una Rusia, una China, respecto a este conflicto que de alguna manera tiene en alerta a todo el mundo? Primero que nada, hola Ceci, y mira, no te preocupes si vos no lo sabés, porque creo que muy poca gente lo sabe realmente. De hecho, hubo una contradicción evidente entre el propio presidente y una de sus funcionarias encargadas de dar una especie de visión del gobierno estadounidense acerca de si Irán estaba cerca o no de lograr esa bomba. La funcionaria dijo que no, a su parecer, y con los estudios que ellos habían realizado y la información que tenían, y después Donald Trump dijo que sí, en coincidencia con lo que sostenía Benjamin Netanyahu. En principio también Estados Unidos dijo que no estaba al tanto y que esto era un ataque unilateral de Israel, y luego, horas después, el propio Trump dijo no, que estaba al tanto, que había sido avisado de la ofensiva que se lanzaba. En un comienzo, Trump dijo que estaba trabajando en un acuerdo y había negociaciones, y de hecho el propio gobierno del ayatolá Ali Khamenei acusó a Estados Unidos de haber jugado en dos frentes diferentes, o haber engañado a la posición de Irán, porque mientras se sostenían las conversaciones, casi en simultáneo se lanzaba el ataque. Y luego apareció Trump diciendo que en su momento se había propuesto que aceptaran ese acuerdo, porque si no iban a producirse las consecuencias que ahora se están viendo en función de ataques, y redobló la apuesta en las últimas horas con una suerte de ultimátum de rendición incondicional, so pena de sufrir un ataque directo con participación ya directa de Estados Unidos, a lo cual el máximo líder religioso chiita iraní respondió que en ese caso habría graves consecuencias también para Estados Unidos, y es lo que decíamos recién, ¿no? O sea, se van sumando amenazas cruzadas, y al mismo tiempo se producen ataques que en parte uno podría decir, no, y esto con pinzas, no han sido lo grave que podrían haber sido en estas circunstancias. Estamos hablando de países que están separados por unos 1.600 kilómetros de distancia aproximadamente. Para que tengamos una idea, en contexto, la población israelí está en poco menos de 10 millones de habitantes. Es casi
la población que tiene la ciudad capital de Irán, Teherán, que está en más de 9,5 millones de habitantes, y cuyos habitantes, valga la redundancia, desde hace un par de días están en un éxodo que combina el temor con el deseo de sobrevivir a una posible escalada de los ataques que sea mucho más luctuosa de lo que ha sido hasta el momento. Hasta ayer se habían informado algo menos de 250 víctimas fatales o muertos por los ataques israelíes y más de 1.000 heridos, pero al mismo tiempo en Israel se hablaba de 25 muertes y 600 heridos. Digo, en el caso israelí sorprende más porque no estábamos acostumbrados a ver imágenes de caídas de proyectiles o de misiles a raíz de la eficacia que solía tener lo que ellos tienen como escudo antimisiles o la cúpula de hierro, en la cual también hay una cooperación de parte de Estados Unidos. Es decir, la participación estadounidense, volviendo a una de tus preguntas, creo que está dada en forma indirecta desde un comienzo. Lo que sería una escalada aún mayor sería la actuación en combate directamente con aviones o desde un portaaviones que incluso fue desplazado hacia el mar Mediterráneo cerca de y que iba rumbeando hacia el Golfo Pérsico según informaciones extraoficiales. Bueno, ahí sí hablaríamos de una confederación mucho más a gran escala y con un riesgo potencial de avanzar hacia una cuestión regional. De hecho, Yemen ya estaba atacando con proyectiles hacia suelo israelí, ha avisado de que el apoyo a Irán es indudable. Hay que ver otros países del Golfo. Irak tiene una mayoría chiita, el resto de los países, Irán no es un país árabe, pero el resto de los países musulmanes, mayoritariamente en religión, han mantenido un silencio que mezcla cautela con expectativa para ver qué puede pasar con quien disputa el predominio en el mundo musulmán entre chiitas y sunitas, que por ejemplo del lado sunita está Arabia Saudita, que ha mantenido una rivalidad histórica también con el régimen de los ayatolá, pero que ahora también está en una posición difícil en cuanto a lo que pueda resultar de este conflicto, ¿no? Porque habrá que ver cómo queda la situación. Estamos haciendo futurología, pero mientras tanto hay situaciones de terrible, miedo, pánico en diferentes ciudades cuando están sonando las alarmas antiaéreas. En un lugar en Israel hay refugio, en Irán no lo hay, y entonces hay mucha población civil que queda envuelta en este cruce de ataques letal, ¿no? Marcelo, ¿cómo te va? Cristian te saluda justamente Hola, en torno a esto, preguntarte qué puede ocurrir si esto se desata ya, digamos, de una manera incontenible. Digo, ¿qué puede producir? Pensaba lo primero, porque veíamos estas imágenes de edificios absolutamente destruidos y de mucha gente que ha perdido su lugar y sobre todo también la sensación que están viviendo, como decías, en Israel la posibilidad cuando suenen las alarmas de ir a los búnkers, pero en Irán no pasa eso. ¿Va a ocurrir algún tipo de éxodo masivo hacia toda la región? ¿Cómo van a recibirlos a estos hermanos que se van, que salen los otros países? Bueno, esa es un poquito la pregunta en torno a las posibles consecuencias de una guerra sin contención. Bueno, ahí hay un par de cuestiones. Por ejemplo, el tema de que Irán ha sido un régimen cerrado en todos estos años desde el triunfo de la Revolución Islámica, y también había mucha resistencia o por lo menos se habían evidenciado movimientos de resistencia interna que tuvieron lugar en los últimos años con manifestaciones callejeras. Recordemos el caso de la joven que se negó a usar el velo y todas las derivaciones que tuvo, su encarcelamiento y su trato y desenlace fatal, digamos, en lo que pudo haber sido algunas
explosiones que el régimen consideró sabotaje o atribuyó a enemigos internos, pero financiados desde el exterior. Y por el otro lado también hay que decir que en estos días, creo que lo hablábamos días atrás, que estaba cerca de una moción de censura del gobierno de Netanyahu, que es quien más ha gobernado Israel desde que se fundó el Estado de Israel en 1948. Entonces, el éxito, o lo que podamos considerar, entre comillas, el éxito de esta incursión o esta escalada, también va en la propia supervivencia política de Netanyahu, que ya hace mucho tiempo está cuestionado desde el frente interno, y que bueno, que incluso sus aliados más cercanos de la ultraderecha, que quienes lo sostienen en el gobierno actualmente, habían marcado alguna distancia y podía preverse un final de esa gestión y tal vez un cambio político en el propio Israel. Cuando se habla de cambio de régimen se habla de estas cuestiones, y con respecto a lo que vos planteas del éxodo y la posibilidad de que lo reciban, estamos hablando de un país que tiene más de 93 millones de habitantes, lo cual implicaría un desbalance ya en esa zona castigada por conflictos. Todavía no está para nada resuelta la situación en Siria, donde irrumpió un gobierno pero cuyo dirigente máximo proviene de una de las alas más radicales, un ex combatiente o participante de lo que era la red Al-Qaeda, que Occidente ha aceptado tácitamente porque en esa compulsa derrotó al gobierno de Al-Assad, que era un aliado de Rusia y de Irán. Quiero decir con esto que hay muchas otras piezas de ese rompecabezas que podrían desestabilizarse o con la guerra o con el desplazamiento de cientos de miles de personas que comiencen a querer atravesar fronteras, y sobre todo teniendo en cuenta que el final del conflicto siempre puede ser distinto al que imaginaron aquellos que iniciaron. Exacto. O que lanzaron la primera piedra o la primera bomba en este caso, ¿no? Entonces hay muchos interrogantes todavía que creo que ni siquiera tenemos la posibilidad de empezar a vislumbrar. Puede que sí, para un hombre como Ali Khamenei, que tiene 86 años, que fue elegido como sucesor de Khomeini en el año 89, esta batalla, que él habla de la batalla que acaba de comenzar, puede hacer también marcar un final de una época, pero al mismo tiempo cabe preguntarse qué vendría después o qué estructura, y tenemos ejemplos como lo ocurrido en Irak hoy o lo ocurrido en Libia en su momento, y el panorama puede ser por ahí muy complejo y muy difícil de prever. Y Claro. con respecto a la posición europea, acaba de haber una cumbre del G7 en la cual se retiró Donald Trump antes. Muchos lo atribuían a que estaba tratando de forzar un alto el fuego, en realidad parecía ser lo contrario. La declaración que hizo después hablaba de una posible participación directa de Estados Unidos en el conflicto, pero no hubo un consenso en ese sentido de parte de los países más poderosos y de algunos invitados a esa reunión, como por ejemplo México, Brasil, India. Dicho sea de paso, no estuvimos en ese foro, no hubo invitación al respecto, y me parece que se difirió mucho la respuesta a esta situación, más hizo foco por ahí en Ucrania, y lo demás quedaron en meras declaraciones, ¿no? Marce, sabemos que tenés poquito tiempo, pero bueno, hay un oyente que hace una pregunta puntual que involucra a lo que está haciendo hoy la política exterior de la Argentina. Me parece que es necesario, antes de formular esa pregunta, decir y también preguntarte, bueno, esto que ha anunciado el presidente Milei de que el año que viene posiblemente active el traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, imitando un poco lo que había dicho que iba a hacer Donald Trump, rompiendo el statu quo con que bueno, se sostenía allí
una paz siempre tensa, pero paz al fin de una administración especial compartida, o al menos en el control de lo que es la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y en ese contexto, leo la pregunta del oyente, dice, buen día, le pueden preguntar al especialista por el plan Andinia. Dice, el presidente Milei les otorgará un subsidio a los israelíes que vengan a vivir a la Argentina. ¿Cómo influye eso en nuestro país? Gracias, saludo desde Puerto Madryn. Dos cosas. Primero, no solamente que el traslado eventual pareciera ser una consigna trazada por estos nuevos representantes o representantes, no son muy nuevos algunos, representantes de la nueva derecha internacional, porque Jair Bolsonaro, cuando gobernaba Brasil, también planteó, a poco de asumir esta idea de trasladar la embajada brasileña a Jerusalén, lo que finalmente no se concretó, y que tiene que ver además con con contrariar una posición mayoritaria no de un país o de un sector, sino de la Organización de Naciones Unidas, para forzar a establecer una negociación específica sobre el estatus futuro de la ciudad 3 veces santa, como se le suele denominar, sagrada para musulmanes, cristianos y judíos, y que tiene además la llave para mí de la resolución del conflicto palestino-israelí. Es la llave, pero es también el último bastión a resolver, porque es uno de los más ríspidos para tratar de establecer un punto de contacto. Lo que pasa es que ante el deterioro actual que tiene ese conflicto palestino-israelí o israelo-palestino, como le quieras llamar, pareciera mucho más lejano todavía hablar del futuro de Jerusalén, pero creo que eso es un ingrediente más que además expone una posición que no era la tradicional que tenía el país desde el punto de vista de la política exterior, enrolada también en lo que era la mayoría de las naciones, si se quiere, occidentales, o el concierto de las Naciones Unidas. De hecho, pasó también en la última votación que hubo, Argentina votó en minoría, en franca minoría, creo que fueron 12 países, en una posición favorable a la del gobierno israelí, pero que estaba Estados Unidos, la propia Israel, Argentina, Paraguay, y las demás, Hungría, con otro representante como Víctor Orbán, y las demás eran casi naciones que figuran en el mapa como un pequeño puntito en el océano, ¿no? Islas casi desconocidas, o sea, nuestra participación alineada en ese sentido, creo que carga además con una suerte de sobreactuación o de una especie de puesta en escena que el presidente la podría hacer a título personal, tal como dijo en alguna vez que tuiteaba a título personal y no como jefe de Estado. Bueno, en este caso podría decir, mi posicionamiento en esta situación lo hago a título personal, pero como país hay otra política que tiene que responder al concepto de política exterior y a políticas de Estado. Y con respecto a la pregunta del televidente o oyente, hay mucha literatura en este momento, si uno busca en las redes, acerca de posibles planes o iniciativas para facilitar, por ejemplo, la llegada de colonos, he visto ese término por ahí puesto, provenientes de Israel, a sectores de nuestro país, específicamente en la Patagonia. Hay lo que refiere al plan Andinia es una vieja teoría que no sé si calificarla como conspirativa o no, pero habla de la idea de ceder territorio. Yo no entraría en esa cuestión de mezclar por ahí algunas cuestiones sin que haya elementos concretos, porque han aparecido en las redes sociales supuestos videos de presencia de soldados en ciudades del sur del país, en Tierra del Fuego, habría que empezar a recopilar esos datos, si son certeros, si son verdaderos, para efectivamente plantear una denuncia en caso de que se esté atentando contra tanto la soberanía nacional como con aspectos que nos puedan involucrar en un conflicto de proporciones inesperadas. Pero
Lo que sí habría que prestar mucha atención a esto que se mencionó también de la posibilidad de subsidios, sería un contrasentido que mientras se están negando subsidios a sectores sociales muy importantes, por ejemplo, a la discapacidad o a sectores desfavorecidos de nuestro país, se esté haciendo una suerte de propuesta a ciudadanos de otros países, salvo que estemos hablando de argentinos para ser repatriados, pero hay mucha información que hay que chequear, el grado de veracidad que puedan llegar a tener para justamente después hacer un planteo en el caso de que se confirme esas versiones como valederas. Y lo otro sí es preocupante el tema de las 2 veces que llegaron misiones de Estados Unidos, del Comando Sur o de la Quinta Flota a territorio austral argentino, por la importancia geoestratégica que tiene, y no olvidemos que el Reino Unido, un aliado de fuste de Estados Unidos que usurpa las Islas Malvinas, cada tanto y sistemáticamente realiza ejercicios militares, pero además tiene el control sobre riquezas hícolas y de hidrocarburos que están en la plataforma submarina que es Argentina indudablemente. Marcelo, te agradecemos como siempre toda la disponibilidad, la seriedad, todo lo que ya nos tenés acostumbrados. Un abrazo grande, Marce. Un abrazo grande para ustedes, y si me permiten la digresión en estos momentos que Por son supuesto. serios, pero escuchar